Entrevista CMI. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Entrevistas CMI. Hoy originamos desde el pabellón internacional, el pabellón azul de la COP16, que tiene como epicentro a Cali, donde delegados de 196 países discuten las políticas públicas de cómo debe ser preservada la naturaleza. Precisamente en Colombia hay una fuerte discusión entre el presidente de la República, Gustavo Petro, y el alcalde mayor de la capital de la República, de Bogotá, Carlos Fernando Galán, en relación con el racionamiento de agua en la ciudad. Ha dicho el presidente que el sistema que abastece el agua, principalmente el sistema Chingaza, la capital de la República, se agotaría entre febrero y marzo de 2025. Y el alcalde ha dicho que no. Por eso nuestro invitado es una persona que tiene que ver con esa cuenca hidrográfica. El doctor Alfred Ballesteros, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Doctor Alfred, buenas noches, bienvenido a Entrevistas CMI. Muy buenas noches, Gerardo, a usted y a todos los televidentes de Entrevistas CMI. ¿Qué de cierto hay en lo que dice el presidente de la República, doctor Alfred, de que el sistema Chingaza se quedará sin agua en febrero o en marzo de 2025? Bueno, desafortunadamente el cambio climático y los escenarios asociados a la variabilidad climática no nos permiten hoy, Gerardo, tener unos pronósticos y unas predicciones hidrometeorológicas tan acertadas. Es lo que nos ha venido pasando desde el mes de enero y que ya lo hemos dicho en estos micrófonos en otras oportunidades. Estamos en una temporada invernal en la región andina. Desafortunadamente ha llovido por debajo del 50% del promedio histórico de años anteriores. Pero ha llovido. Algunos embalses empiezan lentamente a recuperarse. No podríamos hacer nosotros una afirmación de esa categoría sin tener los elementos técnicos, los pronósticos y las predicciones de los siguientes 6 meses. Hoy el IDEAN no los tiene. ¿Qué estamos esperando todos? Que lo que resta de octubre y el mes de noviembre tengamos unas afluencias por encima de los registros históricos y que los embalses empiecen a recuperarse. Esa es la expectativa. Solo hasta que termine la temporada invernal en noviembre o diciembre podremos hacer nuevas modelaciones, nuevos análisis y apresurarse a estas conclusiones. Creo que todavía no tendríamos la información técnica desde la CAR para hacer una aseveración en uno u otro sentido. Es decir, ¿por qué el presidente se aventuraría a hacer ese pronóstico tan específico? Bueno, existen modelaciones que hemos hecho en una mesa de abastecimiento de recurso hídrico que lidera la ministra de Ambiente. El presidente nos convocó hace un par de semanas a su despacho, como también convocó al alcalde mayor de Bogotá a analizar esta situación. Y allí se estableció que había un riesgo que de no llover por encima de los promedios históricos y de no tener precipitaciones hacia la cuenca del Orinoquía, de donde se abastece el embalse de Chuza, podríamos tener dificultades. Sin embargo, el distrito, la empresa de acueducto, presentaron unos planes de contingencia que ellos tienen y ellos manifiestan estar tranquilos. Ellos son los responsables de la prestación del servicio público domiciliario de acueducto. Nosotros, como autoridad ambiental, creemos en la afirmación de ellos. Si ellos dicen que tienen garantizado que no hay problemas de desabastecimiento, así no le ingrese una gota de agua a Chuza, nosotros creemos en que eso es cierto. Entonces, ¿cómo entender que se hable de un día cero para posible incremento del racionamiento que hoy ya es por 2 días dependiendo del sector? Bueno, este llamado al día cero y este volumen del 36% del sistema Chingaza obedece a que en todo caso la tendencia de este año ha sido descendente. Obedece a que este embalse de Chuza normalmente, Gerardo, recordemos que él se recarga de las lluvias de la Orinoquía. Las lluvias de la Orinoquía se dan fundamentalmente en los meses de junio, julio y agosto. Este año no tuvimos precipitaciones allí por encima de lo normal, ni siquiera en el rango histórico normal, sino que estuvieron un 70% por debajo de los años anteriores. Esto ha hecho que el embalse de Chuza no se logre recuperar. Como no esperamos ordinariamente lluvias en Chuza, sino hasta mayo o junio del próximo año, ahí es donde se genera la alerta y donde la administración distrital dice, si llegamos a un 36% en Chingaza, hoy tenemos el sistema más o menos en un 44%, dicen ellos, al llegar a un 36% tendríamos que incrementar las medidas. ¿Qué es preocupante, Gerardo? Que la comunidad, los ciudadanos, estamos un poco equivocados cuando creemos que porque ha llovido en Bogotá un par de aguaceritos fuertes, eso ya llenó los embalses. Quizás, y no es cierto. Quizás no hemos entendido, Gerardo, que los embalses no se llenan con un aguacero, ni con 2, ni siquiera se llenan en una temporada invernal. Hay embalses tan grandes que requieren 3 años de precipitaciones por encima de los promedios históricos para llenarse. Curiosidad.
Exactamente. Entonces, llueve, sí, desafortunadamente en Bogotá y en la Sabana, no donde tiene que llover. Y cuando llueve donde tiene que llover, el embalse puede incrementarse 0,1%, porque no se nos puede olvidar que también le estamos sacando agua. Estamos extrayendo diario 16 metros cúbicos por segundo de los embalses para el suministro de Bogotá y la Sabana. El tema, doctor Alfred, de por qué esa dependencia del sistema Chingaza para surtir Bogotá. Bueno, Gerardo, lo que pasa es que nosotros no planificamos el ordenamiento de nuestro territorio hace décadas como debimos haberlo planificado. Y la ciudad y los municipios de la Sabana crecieron desconociendo la oferta disponible de recurso hídrico en la cuenca. Creímos equivocadamente que una solución era trasvasar agua de la cuenca de la Orinoquía. Y entonces se construye Chuza hace décadas con esa pretensión de trasvasar agua y de llevar, digamos, el abastecimiento del 70% de este embalse de Chuza. Pero nunca consideramos que los escenarios de cambio climático iban a alterar de tal forma el régimen hidrometeorológico que tuviéramos los problemas de abastecimiento que tenemos hoy. Y hay posibilidades, doctor Alfred Ballesteros, director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, de que Bogotá y los municipios aledaños, porque es que el sistema Chingaza surte también a municipios aledaños de Cundinamarca, se queden realmente sin agua a corto plazo. Bueno, los 11 municipios de Cundinamarca están trabajando ya bajo el liderazgo del gobernador Jorge Emilio Rey en unas alternativas, están trabajando ya en perforaciones de aguas subterráneas, están trabajando en otras alternativas de aguas superficiales para no tener esa dependencia de Bogotá. Sé que Bogotá también está trabajando en otras alternativas que podrían garantizar que en el mediano y largo plazo no tengamos ese problema. Porque como lo hemos dicho aquí en CMI, los estudios de la Universidad Nacional nos dicen que para el año 2050 la reducción de la oferta puede ser de hasta el 23%. Y ahí sí la situación sería grave si desde ya no empezamos a ejecutar acciones de corto, mediano y largo plazo. Uno de los temas centrales entonces, el agua, que se discute en la COP16 y que también es tema de discusión entre el presidente de la República y el alcalde de Bogotá, y por eso nuestro invitado, el director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. Doctor Alfred, usted hablaba de las alternativas a corto plazo y a largo plazo que se deben tomar. A corto plazo, ¿cuáles son esas alternativas para reusar agua o para tratar agua sucia y volverla potable? ¿Qué hay de eso? Bueno, nosotros hemos venido, Gerardo, desde hace meses hablando de alternativas que están incluso en la sentencia del Río Bogotá, sentencia que lideró la magistrada Nelly Yolanda Villamizar del Tribunal de Cundinamarca. Y allá hay soluciones de corto plazo como acudir a las aguas subterráneas, como empezar a restaurar y recuperar las microcuencas abastecedoras, como ampliar la capacidad de algunos embalses o pensar en nuevos proyectos de embalses, siendo esto una solución de corto plazo en ampliación de capacidad, pero de largo en proyectos de nuevos embalses. Tenemos que empezar a estructurar alternativas para aprovechar las aguas lluvias, recolectar aguas lluvias, potabilizarlas y utilizarlas o para consumo humano o para otras actividades. Ese es aprovechamiento de aguas lluvias. Sí. Y en el mediano y largo plazo, el reuso de las aguas. Hoy Bogotá está tratando en la Petar Salitre cerca de 7 metros cúbicos por segundo. Si esas aguas no las virtiéramos nuevamente al río, sino les hiciéramos un tratamiento para potabilizarlas, aplicaríamos la economía circular, Gerardo, en el recurso hídrico y podríamos incorporarlas nuevamente al sistema y aprovecharlas para actividades industriales o incluso para consumo humano con el adecuado tratamiento. Eso requiere una modificación normativa. Como requiere también una modificación, Gerardo, que todas las construcciones que se hagan en Bogotá y en la Sabana de aquí en adelante tengan un manejo diferente y una gestión integral del recurso hídrico, que estemos obligados a captar y almacenar aguas lluvias y a tratarlas, y que estemos obligados también a tratar en los nuevos desarrollos de la Sabana las aguas residuales de manera independiente en cada condominio o en cada conjunto. ¿Y para eso es necesario cambiar la normatividad también? Para eso necesitamos que el gobierno nacional cambie la normatividad. Pero aquí la gran apuesta, Gerardo, tiene que ser devolverle a los ecosistemas la capacidad abastecedora. Los ecosistemas se han degradado por el cambio climático, por el calentamiento global, pero también por las intervenciones antrópicas, por las intervenciones de los seres humanos. Ampliación de la frontera agrícola, ganadería intensiva, agricultura intensiva. ¿Cómo revertimos esto? Comprando predios, trabajando con las comunidades que están allí en la restauración ecosistémica, plantando árboles, ejecutando acciones de educación y cultura ambiental. Esto cuesta mucho, Gerardo, pero hoy el gobierno nacional y el gobierno distrital han manifestado que tienen la voluntad de empezar a trabajar en eso.
cosa que aplaudimos desde la Autoridad Ambiental Regional, porque esto no se soluciona con racionamientos, Sí, señor. se soluciona con inversiones en los ecosistemas y en los proyectos y en las soluciones alternativas. Y a propósito, doctor Alfred, de inversiones, ¿qué pasa con la planta de tratamiento de aguas residuales de Canoa, la Petar Canoas? Bueno, Gerardo, estamos evaluando unas decisiones del Tribunal de Cundinamarca porque desafortunadamente este es un proyecto que debió haber arrancado hace varios años, que es responsabilidad del acueducto según la sentencia del Consejo de Estado, y hoy hay un debate en la financiación. La Corporación Autónoma Regional debe concurrir con recursos. Debate, permítame, entre distrito, CAR y Nación. Acueducto y CAR, porque la Nación no está aportando recursos, no ha otorgado todavía la contragarantía para el empréstito con el organismo multilateral de crédito, y hoy esperamos que la magistrada Nelly Yolanda nos ayude para que la CAR no quede por 30 años sin recursos para las demás acciones ambientales que hay que ejecutar en el territorio, que la CAR pueda contribuir de manera equitativa en la Petar, que prácticamente ponga el mismo peso que ponga el acueducto de Bogotá, que es quien tiene la responsabilidad, para que el territorio no se quede en una crisis climática 30 años privado, Gerardo, de poder hacer inversiones como compra de predios, como otros sistemas de saneamiento y actividades de restauración de microcuencas. Doctor Alfred, ahí suena como una discusión técnica y de competencias y de quién da más, y mientras existe el peligro de que los bogotanos y cundinamarqueses pues tengan sed y no tengan cómo saciar esa sed. Claro, recordemos que esta Petar Canoas es para tratar las aguas residuales, claro, y que potable. Podrían volverse potables. Esta Petar podría tener una capacidad de tratar hasta 12 a 15 metros cúbicos por segundo. Allí estaría la solución definitiva, Gerardo, a la problemática de la disponibilidad de agua potable en Bogotá. Y eso se hace en todo lugar del mundo. Los países avanzados, el agua sucia residual la vuelven potable y absolutamente comestible, ¿cómo se dice? Sí, consumible. Consumible, se hace en Israel, se hace en Singapur, se hace en algunas ciudades de México, se hace en Los Ángeles, se hace en muchas ciudades del mundo, Gerardo. Y para hacer eso de la Petar, ¿cuánto dinero se necesita? Bueno, el costo del CAPEX del proyecto hoy es de 5.7 billones, según lo informa el acueducto. La CAR concurre con el 50% de los recursos. Esperamos que el acueducto y el distrito, asumiendo su responsabilidad, aporten ese otro 50%, es decir, para que el proyecto sea realidad. 2,75 billones. 2,75. Doctor Alfred, entiendo que el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, le hizo una petición precisamente para que la CAR autorice el uso de aguas residuales del río Bogotá para el levante de Tibitoque. ¿Eso es posible? Bueno, es el uso del agua del río, que no son residuales, sino es el agua que viene por el río y que llega a Tibito, que tiene algunos elementos y alguna carga contaminante. Pero no son, digamos, aguas residuales domésticas en estricto sentido. Exactamente. Ellos tienen hoy una concesión que les permite captar hasta 8 metros cúbicos por segundo. Los están captando. Nos están pidiendo un poco más de 1.5 metros por segundo adicionales en Tibito para superar la contingencia y liberar un poco de presión al embalse de Chuza y al sistema Chingaza. La solicitud la radicaron hace 2 semanas, Gerardo. Estamos evaluándola técnicamente. ¿Cuál es la gran preocupación? Que hay un balance hídrico en la cuenca, es decir, hay unos metros cúbicos de oferta hídrica y hay una demanda. Hoy en la cuenca alta del río Bogotá ese balance hídrico está equilibrado. Es decir, yo no tengo hoy ese 1.5 metros adicionales en época de verano. ¿Qué debería hacer como autoridad ambiental? Decidir a quién le quito el recurso hídrico, porque por supuesto que el abastecimiento para consumo humano, Gerardo, es la prioridad, pero es una decisión de sociedad y de Estado. Se lo quitamos a las industrias. Como con los medicamentos y los tratamientos paliativos. Claro, se lo quito a la industria y eso cómo me afecta a la economía y la generación de empleo. Se lo quito a la actividad agrícola y pecuaria y eso cómo me afecta a la seguridad alimentaria. Pero son decisiones que tendremos que tomar por parte de la autoridad ambiental, pero que la sociedad tendrá que comprenderlas y esperamos tener ahí el respaldo del gobierno nacional y del gobierno distrital, porque evidentemente va a generar repercusiones en sectores de la economía y podría generar repercusiones en el empleo también en la región. ¿Cuál es la discusión que se da siempre que el Estado dice, falta que la ciudadanía colabore? Y la ciudadanía dice, esto es responsabilidad del Estado en este tema del racionamiento de agua y lo que debemos hacer como consumidores y lo que debe hacer el Estado como proveedor. Bueno, digamos que aquí hay responsabilidades compartidas. Yo creo que los ciudadanos sí tenemos que entender que el cambio climático nos obliga a todos a cambiar nuestros hábitos de vida. Hablamos mucho de adaptación a cambio climático, pero adaptación a cambio climático no solo es una responsabilidad estatal y de las industrias, también es una responsabilidad de cada ciudadano. ¿Cómo cambio mis hábitos de consumo? ¿Cómo cambio la forma como me
relaciono con los ecosistemas, cómo cambio mi cultura de gestión y de aprovechamiento del recurso hídrico, cómo en mi hogar aplico la economía circular en el recurso hídrico, como la debo aplicar en los residuos y en otra clase de uso de recursos naturales. Usted, que es un experto y que aquí ha debatido con expertos del mundo sobre el tema, aconséjeles a los televidentes qué es lo que deben hacer y no hacer en el consumo de agua. Bueno, Gerardo, lo primero que debemos hacer es adquirir una cultura de consumo responsable. ¿Qué es una cultura de consumo responsable? Cada vez que yo voy a comprar un artículo, una prenda, un elemento para mi hogar, cada vez que voy a mercar, yo tengo que evaluar si ese producto que estoy comprando genera una huella hídrica exagerada o si es un producto que fue generado, producido, valga la redundancia, con criterios de responsabilidad y sostenibilidad ambiental. Y en mi hogar debo adoptar una serie de tipsitos que los hemos venido enseñando, sobre todo este Pero año la pedagogía nunca es suficiente. Eso es cierto, Gerardo, se nos olvida, a los seres humanos se nos olvida, pero no se nos puede olvidar tener la cubeta o el baldecito en la ducha, para que mientras el agua calienta nosotros podamos recoger esa agüita y luego utilizarla en el sanitario. Pero se necesita un balde grande porque ahí se desperdicia mucha agua. El mío, Gerardo, es como de 10 litros y en cada duchazo se llena como el 50%, cuando nos bañamos con la señora, ahí tenemos suficiente para el sanitario. No se nos puede olvidar cerrar la llavecita mientras nos afeitamos. No se nos puede olvidar utilizar un vasito para lavarnos los dientes. No se nos puede olvidar utilizar unos dispositivos que hoy hay para recoger las aguas grises de la lavadora y aprovecharlos también. Tener en nuestras casas sistemas de captación de agua lluvias es algo muy importante. Eso se puede hacer también en los condominios, en los apartamentos, hablando con las administraciones. En un aguacero fuerte se pueden recoger cientos de litros que los podemos utilizar hoy por norma para jardines, para lavado de vehículos, para lavado de patios. En fin, hay muchas prácticas que tenemos hoy que adoptar en nuestros hogares. En las industrias, aplicar la economía circular es fundamental en los procesos productivos. Y esto aplica tanto en zona urbana como en zona rural. Por supuesto que sí, porque en las zonas rurales yo también necesito liberarle presión a las fuentes hídricas, a los ecosistemas, para garantizar que esta agüita pueda llegar a los embalses. Pero si yo en las zonas rurales no tengo almacenamiento de agua lluvias, si allí también desperdicio, si no tengo sistemas de control, evidentemente voy a afectar y a generar una presión adicional sobre las fuentes hídricas. ¿Qué es lo que más produce desperdicio de agua, doctor Alfred? Bueno, los estudios dicen que lo que más produce desperdicio de agua en un hogar es el tema de la ducha y el lavado personal. Hay personas que no han entendido que son 2 minuticos, máximo 3, Gerardo. Y hay personas que gastan litros y litros de agua. El tema de las lavadoras también tiene un consumo altísimo en los hogares. Los jeansitos a veces hay que ponérnoslos no una vez y lavarlos, a veces 2 y a veces 3, Gerardo, si aguantan. O sea, es cambiar el chip y entender que hay escasez de agua, que estamos en escenarios de cambio climático y que cada acción cuenta en esa cultura de consumo responsable, porque cada gota cuenta en este fenómeno. Y en este escenario de discusiones sobre el cambio climático y la preservación de los recursos naturales, ¿qué ha aprendido usted, doctor Alfred, de la comunidad internacional que tiene estas mismas discusiones? No solamente es en Colombia o entre el presidente Petro y el alcalde Galán. Bueno, ellos han avanzado sobre todo en innovaciones tecnológicas, Gerardo, que buscan la economía circular. Dispositivos que permiten aprovechar las aguas grises en los hogares, dispositivos ahorradores en las duchas, en los sanitarios, en los lavamanos, en los lavaplatos, y en las empresas sobre todo han avanzado muchísimo en la cultura de economía circular para volver a incorporar las aguas que se generan en los procesos nuevamente al proceso productivo la mayor cantidad de veces posibles y evitar estar captando y desechando el recurso hídrico. Se hablaba mucho tiempo antes de que comenzara toda esta confrontación en el Medio Oriente, que para muchos acerca a la Tercera Guerra Mundial, que la Tercera Guerra Mundial se iba a dar por el agua. ¿Existe ese peligro? Bueno, Gerardo, yo le quiero contar que hoy ya tenemos serios conflictos medioambientales en nuestro país por acceso al recurso hídrico. Hoy ya hay comunidades que han generado conflictos y situaciones de violencia porque hay escasez de recurso hídrico, el vecino viene y coloca un tambre en un río. Es como generar, digamos, una obstrucción en el flujo del agua para que la desvíen o para que ahí se estanque y él pueda con una manguera o con una tubería captarla. Y ya hay comunidades que han llegado a agresiones físicas, porque desafortunadamente el agua es vital para todos los seres humanos, para todos los procesos productivos. Y cuando se presenta el fenómeno de escasez, pues la gente acude a la violencia para no quedarse sin agua. Por eso es tan importante que todas las comunidades también se involucren y tengan gobernanza de sus recursos naturales y en especial de sus recursos
recurso hídrico, para que evitemos que esto genere conflictos socioambientales. Y el tema de bañarse, como usted lo decía, que eran 2 minutos, o tomarse un vaso de agua, parece hoy un lujo. Desafortunadamente. Ahora, consejos hay muchos, bañarse de a 2. Se dijo al principio de esta crisis que podía ser una opción, pero luego dijimos que se demoraban más, que mejor no, que mejor eran los 2 minuticos y el baldecito. Pero le reitero la pregunta, ¿eso se volvió un lujo? Era increíble que la gente se asombraba cuando comenzaron a vender el agua en botellitas. Y ahora comprar una botellita de esa se volvió un lujo también. Se ha vuelto un lujo, pero lo preocupante, Gerardo, es que la situación se puede agravar por los escenarios de cambio climático, pero que hay que ser optimistas. ¿Dónde está el optimismo? Hoy la gente es más consciente que hay que plantar árboles, que hay que cuidar las cuencas, que hay que trabajar por el recurso hídrico. Hoy las empresas invierten más en proyectos de sostenibilidad ambiental y a mí me alegra saber que el gobierno nacional y el gobierno distrital hoy tienen la disposición, Gerardo, de empezar a hacer inversiones en proyectos de restauración, en proyectos de recuperación de las cuencas, como la CAR Cundinamarca, que este domingo firma con Naciones Unidas un convenio por 140.000 millones para recuperar 800 microcuencas abastecedoras en el territorio CAR, Gerardo. Platica que le vamos a entregar a las comunidades para que sean ellos quienes ejecuten los proyectos ambientales de recuperación de su microcuenca. Quisiera que me respondiera con un nombre. ¿Quién tiene la razón en esa discusión, el presidente Petro o el alcalde Galán? No, yo creo que no se trata, Gerardo, de darle la razón a uno o a otro. Se trata de hacer un llamado para que como sociedad nos unamos todos para trabajar por garantizarle a las futuras generaciones la seguridad hídrica. Ese es el mensaje del director de la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, Alfred Ballesteros. Recuerden que Entrevista CMI está originando desde la COP16. A ustedes, televidentes, gracias por la sintonía y continúen aquí en el Canal 1.